Estábamos en mi cuarto. Esperamos que todos se duerman y hicimos esto. Sé que es mi medio hermano, pero eso a mí no me importa. Solo quiero disfrutar. Soy una chica joven que le gusta divertirse y pasarla bien. Mi madre decidió que sería una buena idea traer a vivir a su pareja. El tipo que conoció en una aplicación de citas. Y como si eso no fuera suficiente, también ha traído a su pequeño retoño. Sí, mi medio hermano y aparentemente el chico con el que tendría que compartir mi habitación. Al principio, cuando mi madre me lanzó esta noticia, mi reacción fue algo así como, ¿estás bromeando, verdad? Pero no estaba bromeando. Ahí estaba yo, tratando de digerir el hecho de que mi vida iba a convertirse en una especie de telenovela. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de cómo iba a lidiar con esto. Pero como dice el refrán, la vida te da limones y tú decides si hacer limonada o exprimirlos en los ojos de alguien. Así que decidí darle una oportunidad a esta nueva dinámica familiar. Y créeme, no fue fácil. El primer encuentro con mi nuevo compañero de cuarto fue todo un espectáculo. Entró en la casa con esa sonrisa que probablemente le ha ayudado a conquistar a muchas chicas. Y yo estaba allí, tratando de mantener la calma, mientras mi cerebro intentaba procesar toda esta situación. Pero debo admitirlo, el chico tenía algo. Algo que me gustaba y que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, esto no sería tan malo después de todo. Tal vez podría sacar algo bueno de todo esto, ¿quién sabe? Y así, poco a poco, fui cediendo ante la idea de tenerlo cerca. Sus bromas tontas y su manera despreocupada de ver la vida empezaron a contagiarme. Y antes de que me diera cuenta, ya éramos como dos amigos de toda la vida. Pero como en todas las buenas historias, siempre hay una sorpresa. Resulta que mi medio hermano, ese chico guapo que compartía la habitación conmigo, empezó a mostrarme un lado de él que no había visto venir. No sé si fue la convivencia o solo un cambio en su actitud, pero algo había cambiado. Comenzó a comportarse de manera un poco diferente hacia mí. Sus bromas ya no eran tan inocentes como antes, ahora tenían un toque sugerente que me dejaba un poco incómoda. Y sus miradas lo decían todo. A veces sentía como si estuviera observando cada centímetro de mi cuerpo con una mirada traviesa. Al principio traté de restarle importancia. Pensé que tal vez solo estaba disfrutando de verme, que era juguetón y un poco atrevido. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía que algo estaba pasando aquí. Y no sabía si debía confrontarlo, o solo ignorarlo y esperar que se detuviera por sí solo. Sin embargo, había algo más que estaba pasando dentro de mí, algo que me mantenía despierta por las noches. A pesar de todas mis preocupaciones, no podía negar el hecho de que algo dentro de mí estaba cambiando. Sí, era cierto que su comportamiento me hacía sentir incómoda al principio. Pero también era verdad que, de alguna manera retorcida y confusa, me gustaba. Me gustaba la forma en que me miraba, como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. Me gustaban sus bromas sugerentes, incluso cuando me ponían en una situación incómoda. Y entonces, en medio de toda esa confusión y conflicto interno, comenzaron a surgir pensamientos que nunca antes había tenido. Pensamientos sobre él y yo juntos, de una manera que nunca había considerado posible. Porque, ¿quién iba a pensar en algo así, verdad? Él era mi medio hermano, después de todo. Pero ahí estaba yo, teniendo cosquilleos en el estómago, y cada día estábamos más cerca de lo que deberíamos estar. Y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que lo veía, cada vez que me sonreía, o me hacía reír con una de sus bromas estúpidas, esos pensamientos volvían a mi mente, más presentes que nunca. Al principio me sentí rara por tener estos pensamientos. Me decía a mí misma que estaba mal, que no debería estar pensando en mi medio hermano de esa manera.
Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía ignorarlos. Y entonces un día vino un pensamiento a mi mente, ¿y si no estaba tan mal después de todo? Por supuesto, este pensamiento solo sirvió para confundirme aún más. ¿Qué significaba eso para nosotros, para nuestra relación como hermanos? ¿Y qué pasaría si alguien más descubriera estos pensamientos traviesos que estaba teniendo? La idea era tentadora, ¿y si lo intentábamos? Total, nadie más tenía que enterarse. Podríamos mantenerlo en secreto como nuestro pequeño pecado compartido, y nadie resultaría herido. Fue una idea peligrosa, lo sabía. Pero también era tentadora en su propia forma retorcida. ¿Qué podría salir mal, después de todo? ¿Qué daño podría causar un poco de diversión inocente entre dos adultos? Esa soy yo, una chica que ama la diversión, y no tiene miedo de tomar riesgos. Y cuando digo riesgos, no me refiero a los que te hacen pensar dos veces antes de actuar, sino a esos que te hacen sentir vivo. Admito que soy impulsiva, y a veces actúo sin pensar demasiado en las consecuencias. De repente ya no lo veía como mi medio hermano, esa etiqueta que siempre había estado entre nosotros, separándonos de cualquier posibilidad de algo más. En cambio, empecé a verlo como el hombre guapo y encantador que era. Me di cuenta de lo mucho que me gustaba su sonrisa, de cómo su presencia me hacía sentir un cosquilleo travieso. Y de repente todas esas preocupaciones y miedos desaparecieron, dejándome con una sola idea en la cabeza: quiero estar con él. Entonces las cosas se pusieron más interesantes, y los deseos estaban a punto de estallar. Poco a poco, esos roces inocentes se convirtieron en algo más. Cada vez que estábamos cerca, él enviaba una corriente a través de mi cuerpo, encendiendo una llama dentro de mí. Comenzamos a hablar sobre hacer algo. Algo de lo que nadie podía enterarse, algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Ambos sabíamos que era peligroso, que si nos atrapaban, podríamos arruinar todo. Pero al mismo tiempo, no podíamos ignorar la necesidad que sentíamos el uno por el otro. Era como si estuviéramos sedientos, y no hubiera otra solución. Y así, entre susurros y promesas, decidimos hacerlo. Decidimos seguir adelante con nuestros anhelos y dejarnos llevar, nada importaba. Porque en ese momento, todo lo que importaba era disfrutar. No nos importaba que fuéramos medio hermanos. Una noche la casa estaba en silencio y todos estaban durmiendo. Todo estaba oscuro, solo interrumpida por una pequeña luz que se colaba por las ventanas entreabiertas. Yo estaba dormida, envuelta en las sábanas, ajena a lo que estaba por pasar. Pero entonces de repente algo sucedió. Sentí como si una presencia estuviera junto a mí, como si alguien estuviera allí, en la oscuridad, esperando. Al principio pensé que estaba soñando. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo, creando ilusiones en la oscuridad. Pero luego, cuando abrí mis ojos entreabiertos, para mi sorpresa, lo vi. Lo vi a él, de pie junto a mi cama, con la mirada fija en mí, como si fuera la única cosa que importara en el mundo. Y en ese momento supe que no estaba soñando, que esto era real, que él estaba allí, a mi lado. Una mezcla de excitación y nervios se apoderó de mí mientras lo miraba. Por un lado, estaba emocionada de verlo, de tenerlo tan cerca de mí. Pero por otro lado, estaba nerviosa por lo que esto significaba, por lo que podría pasar si alguien nos descubría en ese momento de intimidad. Pero entonces todo eso desapareció cuando él extendió su mano hacia mí, como si estuviera invitándome a unirme a él en la oscuridad. Y en ese momento dejé de lado todas mis preocupaciones y dudas, me entregué por completo a ese momento. Así que me dejé llevar por la corriente de emociones que me tenía, me dejé llevar por la necesidad que ardía dentro de mí. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Intentamos ser lo más silenciosos posible, estábamos desesperados,
pero queríamos evitar despertar a alguien más en la casa. Y mientras nos perdíamos en el éxtasis, nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos de los riesgos y las consecuencias, nos olvidamos de que éramos medio hermanos. Porque en ese momento solo queríamos divertirnos y pasarla bien. Pasamos la noche entera juntos. Y cuando llegó el amanecer, nos encontramos acurrucados, envueltos en las sábanas como dos amantes. Fue una noche sensacional, una noche que disfruté. Una noche en la que nos dimos cuenta de lo mucho que deseábamos ese momento, de lo poderosa que podía ser la pasión cuando uno se deja llevar. Esa noche fue un momento que cambiaría todo para nosotros. Fue la primera vez que sucedía. Pero lo que no sabíamos en ese momento, era que sería solo el comienzo. Después de esa noche continuamos teniendo encuentros, aprovechando cada oportunidad que teníamos para estar juntos, pero manteniendo nuestra aventura en secreto. Nadie sabía nada de lo que estaba pasando entre nosotros, y nadie sospechaba nada tampoco. Nos aseguramos de ser lo más discretos posible, evitando cualquier situación que pudiera levantar sospechas y comprometer nuestra relación. A pesar de los riesgos y las consecuencias, continuamos nuestro amorío, encontrando cualquier momento a solas. Y aunque sabemos que estamos jugando con fuego, no podemos evitar seguir adelante. Durante el día disimulamos cualquier rastro de lo que está sucediendo entre nosotros. Actuamos como si fuéramos solo hermanos, compartiendo risas y conversaciones como si nada estuviera pasando. Pero cuando cae la noche y todos están dormidos, la historia es diferente. Pero a pesar de la alegría y la satisfacción que encuentro en nuestros encuentros, siempre hay un poco de miedo. El miedo de que alguien descubra nuestro secreto. Entonces déjenme ser completamente franca con ustedes. En este punto, ya no lo veo como mi medio hermano. Lo veo como mi amante. Y aunque sé que lo que estamos haciendo es arriesgado, y tal vez incluso moralmente cuestionable, no puedo evitar hacerlo. No importa que seamos hermanos por parte de mi madre, no importa que la sociedad nos considere tabú. Lo único que importa es el amor y la relación que compartimos, y no puedo renunciar a eso. Sé que algunas personas pueden juzgarnos por lo que estamos haciendo, y está bien. Estoy dispuesta a aceptar las consecuencias siempre y cuando pueda estar con él. Pero también me pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre nuestra situación? ¿Creen que lo que estamos haciendo está mal? ¿O creen que el amor no conoce límites ni barreras, y que tenemos derecho a seguir juntos? Me encantaría escuchar sus opiniones, sus pensamientos sobre nuestra historia. Porque aunque estoy segura de lo que siento por él, siempre es bueno tener una perspectiva externa. Así que los invito a reflexionar sobre nuestra situación, y a compartir sus pensamientos conmigo. ¿Qué piensan ustedes sobre mí y mi amante, mi hermano? ¿Está bien lo que estamos haciendo, o estamos cruzando un límite?